Mayo de 1938. El tren se detiene en la pequeña estación de Mauthausen, en una región montañosa de Austria. Las puertas se abren con un golpe seco. Hombres descienden de los estrechos vagones, en su mayoría alemanes, delincuentes comunes, comunistas, testigos de Jehová. Están cansados, hambrientos y no saben qué les espera. Frente a ellos, una empinada colina se alza hacia el cielo gris. En la cima, unas puertas de hierro guardan un terrible secreto. Este lugar no es una prisión cualquiera. Es Mauthausen, un campo de concentración que se convertirá en una de las máquinas de muerte más crueles de la historia. Lo primero que llama la atención es el paisaje. Las montañas austríacas son hermosas, pero algo falla. No hay flores en los patios ni relojes falsos en las paredes, como en otros campos nazis. Mauthausen no necesita engañar a nadie. Aquí, la muerte llega lentamente, a través del trabajo en las canteras de granito. Cuando vi esos altos muros de piedra gris, supe que había llegado al infierno. Recuerda Joseph Kohl, un preso político alemán. No sabía si saldría vivo de allí. El proceso de llegada es un ritual de humillación meticulosamente planificado. Los prisioneros son obligados a subir corriendo la empinada colina cargando con su equipaje. Los guardias de las SS gritan órdenes. Los perros ladran. Las porras golpean a cualquiera que tropieza. Es la primera lección. Aquí, la dignidad humana no existe. Franz Sirais, el comandante que dirigiría Mauthausen durante más tiempo, dejó claro desde el principio cuál era el propósito de este lugar. No se trataba solo de matar rápidamente. Se trataba de quebrantar el espíritu humano mediante trabajos brutales. Los prisioneros deben trabajar hasta caer muertos, solía decir. El ritual de bienvenida está diseñado para destruir la personalidad de cada persona que llega. Se les quita la ropa, se les afeita la cabeza, se les tatúan números. Cada hombre deja de ser una persona con nombre, familia e historia. Se convierte en un engranaje más de la maquinaria del trabajo esclavo. Los presos reciben triángulos de colores cosidos en su ropa. Cada color determina el trato que recibirán y sus posibilidades de supervivencia. Triángulo rojo para políticos, verde para delincuentes, morado para testigos de Jehová, rosa para homosexuales y negro para asociales. Es un sistema de colores que determina quién vive y quién muere. La ubicación de Mauthausen no fue casual. Las canteras de granito de la región proporcionaban la piedra que Hitler necesitaba para sus grandiosos proyectos. El campo se construyó específicamente para explotar esta fuente de granito mediante mano de obra esclava no remunerada. La geografía también benefició a los nazis de otras maneras. Estaba a solo 20 kilómetros de Linz, lo que facilitaba el transporte tanto de prisioneros como de la piedra extraída. El río Danubio pasaba cerca, lo que permitía enviar el granito para proyectos de construcción en toda la Alemania nazi. Pero Mauthausen esconde un secreto aún mayor. Es solo el centro de una red de más de 40 campos más pequeños repartidos por toda Austria. Juntos, forman un imperio de trabajo esclavo que alimenta la maquinaria de guerra alemana. Las cifras son impactantes. Más de 190.000 personas pasaron por Mauthausen entre 1938 y 1945. Al menos 119.000 murieron allí. Cada cifra representa una vida destruida, una familia destrozada, sueños interrumpidos para siempre. Vi a hombres fuertes convertirse en esqueletos en tan solo unas semanas, dice Johann Gruber, un prisionero austriaco que sobrevivió 5 años en el campo. El trabajo, el hambre, el miedo, todo nos consumía por dentro. Si crees que historias como esta deberían contarse para que no se repitan, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu participación ayuda a que más personas conozcan la verdad sobre Mauthausen y a honrar la memoria de quienes sufrieron allí. Para comprender Mauthausen, debemos remontarnos a marzo de 1938. La Alemania nazi acababa de anexionarse Austria en lo que llamaron el Anschluss, la unión forzada de ambos países. Heinrich Himmler, jefe de las SS,
vio una oportunidad única en las montañas austriacas: construir un campo que combinara el castigo político con una gran cantidad de dinero. La elección del lugar fue muy calculada. La región de Mauthausen contaba con algunas de las mejores canteras de granito de Europa. El granito gris azulado se consideraba perfecto para las gigantescas construcciones que Hitler planeó para su Reich de los 1000 años. Era una piedra que perduraría para siempre, irónicamente, como las cicatrices que dejaría en la historia. La empresa DEST, Deutsche Erd- und Steinwerke, fue creada específicamente por las SS para explotar la mano de obra esclava. Oswald Pohl, jefe del Departamento Económico de las SS, vio en Mauthausen la oportunidad de demostrar que los campos de concentración podían ser muy rentables. La construcción comenzó en el verano de 1938. Los primeros prisioneros, criminales alemanes traídos de Dachau, fueron obligados a construir el mismo campo que los encarcelaría. Fue una crueldad más, obligar a las víctimas a construir el lugar de su propio sufrimiento. Franz Siereis fue nombrado comandante en febrero de 1939. A sus 31 años, era joven para un puesto tan importante, pero impresionó a Himmler con su frialdad al tratar a las personas como objetos. Para Siereis, los prisioneros eran simplemente mano de obra desechable. Los primeros barracones seguían el modelo estándar de los campos nazis: sencillas estructuras de madera, construidas para albergar al mayor número de personas posible, en el menor espacio posible. Pero Mauthausen tenía algo único: muros de granito construidos por los propios prisioneros. Albert Speer, arquitecto jefe de Hitler, visitó Mauthausen varias veces para supervisar la producción de granito. Sabía exactamente de dónde provenía la piedra para sus proyectos monumentales, pero prefirió ignorar cómo se extraía. Tras la guerra, afirmó desconocer el maltrato. La primera oleada de prisioneros fue principalmente alemana: opositores políticos, delincuentes comunes, testigos de Jehová. Pero esto cambió rápidamente con el inicio de la guerra. En septiembre de 1939 llegaron los primeros polacos. En 1940, franceses y belgas. En 1941, prisioneros soviéticos. Las cifras se dispararon: 1000 prisioneros en 1938, 3000 en 1940, 17.000 en 1942, llegando a más de 80.000 en 1945. Cada nueva llegada sobrecargó aún más las ya precarias instalaciones del campo. La infraestructura de la muerte se mejoró gradualmente. En 1941 se construyó una cámara de gas camuflada como duchas. El crematorio se amplió varias veces para albergar los cuerpos. La enfermería se convirtió en un lugar para ejecuciones médicas. El doctor Eduard Krebsbach, médico jefe de Mauthausen entre 1941 y 1943, convirtió la atención médica en una farsa mortal. Los prisioneros enfermos eran tratados con inyecciones letales. Krebsbach lo llamó medicina preventiva: evitar que los enfermos se convirtieran en una carga para el campo. El sistema de capos, presos que supervisaban a otros presos, creó condiciones de supervivencia que facilitaron el control alemán. Los delincuentes alemanes comunes obtuvieron posiciones de autoridad sobre los presos políticos y extranjeros, lo que generó tensiones que dividieron la resistencia. La empresa DST se lucró enormemente con el trabajo esclavo. Hay documentos que demuestran que, en 1943, la empresa ganó millones de marcos vendiendo granito extraído con mano de obra no remunerada. El coste de mantener a un prisionero se calculaba en marcos por día, e incluía comida mínima, uniforme y un lugar para dormir. ¿Qué opinas de las empresas que se lucran con el sufrimiento humano? Deja tu opinión en los comentarios. La rutina en Mauthausen comenzaba a las 4:30 de la mañana con el estridente sonido de las sirenas. Los presos debían levantarse de la cama en segundos, ponerse uniformes andrajosos y formar filas en el patio central. La Appellplatz, el patio de inspección, era donde se llevaba a cabo la humillación diaria mediante el ritual del recuento. El recuento podía durar horas, sin importar el clima. En el invierno austriaco, con temperaturas bajo cero,
Hombres con elegantes uniformes permanecían inmóviles mientras los guardias contaban. Cualquiera que se desmayara era golpeado. Cualquiera que moría durante el recuento permanecía de pie, sostenido por los demás hasta el final. El conde fue nuestra primera muerte del día, recuerda Johann Gruber, un prisionero austriaco que sobrevivió 5 años en Mauthausen. Vimos a gente fuerte convertirse en esqueletos en cuestión de semanas. El frío, el hambre, el miedo, todo nos consumía incluso antes de empezar el trabajo. Tras la inspección, la marcha a las canteras. El salto de los paracaidistas era el cruel apodo que recibía la escalera de 186 escalones que conducía desde la entrada principal a las canteras. No era un descenso normal. Los prisioneros eran obligados a correr cargando bloques de granito de hasta 50 kilos. El trabajo en la cantera Wiener Graben era el más temido. Los prisioneros trabajaban 12 horas al día rompiendo granito con herramientas antiguas. Las cuotas eran imposibles. Cada hombre debía extraer una cantidad determinada de piedra, independientemente de su condición física. Incumplir la cuota significaba castigo, menos comida o la muerte. En la cantera vimos cómo los alemanes aplicaban su organización al sufrimiento humano. Testifica Franz Dahlem, político alemán preso en Mauthausen. Cada movimiento estaba calculado para aumentar la producción y reducir las posibilidades de supervivencia. Los capos, supervisores de prisioneros, en las canteras eran especialmente crueles. Muchos eran criminales alemanes que obtenían privilegios a cambio de mantener una alta productividad. Usaban palos, látigos y patadas para obligar a los prisioneros exhaustos a seguir trabajando. Las máquinas de extracción de piedras eran operadas por prisioneros sin entrenamiento ni protección. Los accidentes eran habituales: dedos aplastados, huesos rotos por explosiones mal ejecutadas, cortes profundos. No había atención médica adecuada. Las lesiones graves significaban ser seleccionados para la cámara de gas. Transportar el granito fue otra experiencia aterradora. Los prisioneros arrastraban carros de varias toneladas por vías improvisadas. Cualquiera que tropezaba era pisoteado por sus propios compañeros, obligado a continuar bajo amenaza de palizas. Oswald Pohl visitaba Mauthausen regularmente para supervisar la eficiencia de la producción. Para él, los prisioneros eran solo números en una hoja de cálculo, costos operativos versus producción de granito. Cuando la productividad disminuía, se aplicaban nuevos incentivos, un nombre bonito para la creciente brutalidad. El trabajo no se limitaba a las canteras. Mauthausen contaba con carpintería, metalistería y producción textil. Los prisioneros fabricaban piezas para la industria bélica alemana. Empresas como Messerschmitt y Steyr-Daimler-Puch establecieron fábricas cerca del campo para utilizar mano de obra esclava. La cruel ironía residía en que muchos prisioneros eran especialistas cualificados, ingenieros, arquitectos, artesanos experimentados. Sus habilidades se emplearon para construir la misma maquinaria que los oprimía. Los ingenieros judíos diseñaron equipos de extracción. Los arquitectos políticos diseñaron las ampliaciones de los campos. La rutina del trabajo esclavo estaba calculada para destruir el cuerpo y la mente. Despertarse antes del amanecer, trabajar duro durante 12 horas, comer poco, dormir poco. Era un ciclo diseñado para matar lentamente, extrayendo la máxima cantidad de trabajo útil antes de morir. ¿Qué clase de sociedad permite que el trabajo se convierta en un instrumento de tortura? Comparte tu opinión. En Mauthausen, la muerte no provenía únicamente del trabajo en las canteras. Existía una estructura específica para matar, que operaba con la misma fría eficiencia que caracterizaba a toda la administración alemana. Era una fábrica de muerte camuflada en un campo de trabajo. La cámara de gas se construyó en 1941 durante el programa de eutanasia Acción 14F13, que ejecutaba a prisioneros considerados improductivos. El doctor Edward Krebsbach, médico jefe del campo, supervisaba las instalaciones con la frialdad de un técnico que inspecciona maquinaria. El proceso de selección para la cámara de gas se presentaba como un examen médico.
Los prisioneros enfermos, heridos o simplemente exhaustos eran separados durante las inspecciones sanitarias. Un médico de las SS, generalmente en cuestión de segundos, decidía quién viviría y quién moriría. No existían criterios médicos reales, solo la lógica económica del campo. Lo que más me impactó fue la normalidad con la que trataban la muerte. Relató Louis Hefliger, delegado de la Cruz Roja que documentó Mauthausen. Los guardias regresaban de las ejecuciones y almorzaban tranquilamente, como obreros que regresaban del trabajo. Georg Bachmeier, el subcomandante, perfeccionó el sistema de ejecución. Desarrolló una rutina que permitía procesar a cientos de prisioneros al día. Como él mismo presumía, organizamos la muerte como otros organizan la producción industrial. Las ejecuciones por fusilamiento se llevaban a cabo en el búnker, una zona aislada donde los prisioneros esperaban la muerte. Los oficiales de las SS establecieron un sistema de cuotas, un número determinado de ejecuciones por semana para mantener la disciplina en el campo. No se trataba de castigos por delitos específicos, sino de ejecuciones administrativas. El crematorio funcionaba constantemente. Los presos, obligados a trabajar como Sonderkommandos, quemaban los cuerpos de sus propios compañeros. Lo peor no fue ver la muerte, sino ver cómo se convertía en algo rutinario, recuerda Hans Marschalek, un superviviente austriaco. Dejábamos de llorar, de sentir. Era la única manera de seguir vivos. Las inyecciones letales eran el método más discreto. El doctor Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, probaba diferentes sustancias químicas en prisioneros. Para él, eran conejillos de indias para comprobar la eficacia de diversos venenos. Registraba cuidadosamente las horas de muerte con diferentes dosis. Los registros burocráticos de defunción se llevaban con precisión alemana. Cada preso ejecutado tenía su documentación completa. Causa oficial de muerte, siempre falsa, hora y método empleado. Todo se archivaba como informes de producción industrial. La enfermería de Mauthausen era una broma cruel. Los prisioneros enfermos eran tratados con total negligencia o con inyecciones letales. No había medicamentos de verdad, solo la apariencia de atención médica para las inspecciones oficiales. El doctor Krebsbach consideraba a cada paciente un desperdicio de recursos. Las epidemias se utilizaban como herramientas de exterminio. Cuando se propagaban brotes de tifus o disentería, en lugar de tratamiento, se aplicaba aislamiento seguido de ejecuciones masivas. Oficialmente, se trataba de medidas sanitarias. En la práctica, se trataba de asesinato disfrazado de prevención médica. Lo convirtieron todo en un asunto técnico, testificó Simon Wiesenthal, un futuro cazador de nazis que sobrevivió a Mauthausen. No mataban por odio, sino por planificación. Era aún más aterrador porque parecía tan normal. El sistema de accidentes laborales era otro método de asesinato encubierto. Los presos eran arrojados desde los acantilados de las canteras. Oficialmente, se trataba de accidentes laborales. En realidad, eran ejecuciones sumarias llevadas a cabo por capos o guardias, documentadas como muertes accidentales. La comunicación oficial con las familias era solo una capa más en la maquinaria de mentiras. Cartas estandarizadas informaban de muertes naturales por enfermedad o accidentes laborales. Algunas familias incluso recibían urnas con cenizas falsas, todo para mantener la ilusión de que Mauthausen era un campo de trabajo normal. ¿Cómo puede una burocracia convertir el asesinato en una rutina administrativa? Comparte tu opinión. Franz Ziereis representó el tipo más peligroso de criminal nazi, el burócrata de la brutalidad. Comandante de Mauthausen de 1939 a 1945, no era un loco desquiciado, sino un administrador eficiente que aplicaba métodos comerciales al asesinato en masa. Para él, dirigir un campo de exterminio era un trabajo más. Nacido en 1905, Ziereis provenía de una respetable familia alemana de clase media. Trabajó como vendedor antes de unirse a las SS en 1936. No había nada en su pasado
que indicara las atrocidades que cometería. Era simplemente un hombre ambicioso que vio en el nazismo una oportunidad para mejorar su vida. Durante sus años como comandante, Siereis llevó una vida familiar normal. Vivía en una cómoda casa cerca del campo con su esposa e hijos. Cenaba tranquilamente mientras, a pocos metros de distancia, los prisioneros eran torturados y ejecutados. Esta separación psicológica era típica de los criminales de Mauthausen. Georg Bachmayer, su subcomandante, impuso una crueldad distinta. Exmaestro de primaria, utilizó su experiencia pedagógica para educar a los prisioneros mediante humillaciones sistemáticas. Creó castigos elaborados que destruían la dignidad humana más que la simple violencia física. El doctor Eduard Krebsbach representó la corrupción de la profesión médica. Graduado en 1932, pudo haber salvado vidas, pero optó por matarlas sistemáticamente. Transformó el juramento médico en una farsa cruel. Sus selecciones médicas condenaron a miles de personas a muerte, manteniendo la apariencia de un profesional de la salud. Andreas Trum, jefe de la Guardia, reclutó y entrenó a cientos de hombres para operar la maquinaria terrorista de Mauthausen. No buscaba psicópatas, sino hombres normales, que pudieran moldearse por la ideología y la presión del grupo. Su estrategia funcionó. Hombres comunes se convirtieron en asesinos eficientes en cuestión de semanas. Los capos representaban una dimensión particularmente cruel del sistema. Prisioneros que adquirían autoridad sobre otros prisioneros, creando niveles de supervivencia que facilitaban el control alemán. Muchos capos eran más brutales que los propios guardias de las SS, desesperados por mantener sus privilegios. Karl Schulz, un capo alemán que supervisaba la cantera, era temido incluso por los guardias. Usaba un martillo para golpear a los prisioneros que no cumplían con las cuotas de producción. Su brutalidad no fue ordenada por los alemanes. Fue su propia iniciativa para demostrar su lealtad al sistema. Hans Altfuldisch, otro oficial de las SS, se especializó en tortura psicológica. Obligaba a los prisioneros a presenciar las ejecuciones de sus compañeros. Obligaba a los padres a golpear a sus hijos y creaba situaciones en las que las víctimas eran obligadas a participar en su propia humillación. Para él, quebrantar el espíritu era más importante que quebrantar el cuerpo. El doctor Ari Bernheim, Doctor Muerte, convirtió los experimentos médicos en una forma de entretenimiento personal. Inyectaba sustancias químicas a prisioneros para observar diferentes tipos de agonía. Extraía órganos de personas vivas para estudiar sus reacciones. Trataba a los seres humanos como objetos de curiosidad científica. La estructura jerárquica permitía que cada criminal se sintiera como un simple, pequeño engranaje de la maquinaria. Siereis afirmó que seguía órdenes de Berlín. Bachmayer afirmó que seguía instrucciones de Siereis. Los guardias afirmaron obedecer a sus superiores. Esta división de responsabilidades facilitó la participación en el genocidio. No pensábamos en los prisioneros como personas, testificaría más tarde Joseph Mikl, guardia de las SS. Eran números, problemas logísticos, cuotas de trabajo. El sistema nos enseñó a no ver su humanidad. Esta deshumanización de las víctimas era fundamental para el funcionamiento del campo. Muchos criminales mantenían vidas familiares aparentemente normales. Llevaban a sus esposas e hijos a picnics cerca del campo. Celebraban cumpleaños mientras los prisioneros morían de hambre a metros de distancia. Esta normalidad paralela formaba parte del marco psicológico que permitía la brutalidad continua. Los documentos encontrados tras la liberación revelaron la mentalidad burocrática de los criminales. Los informes de productividad incluían estadísticas de muertes como datos operativos. No había emoción, remordimiento ni reconocimiento de la humanidad de las víctimas. Era simplemente la eficiente administración del terror. ¿Cómo se convierten personas comunes en criminales de guerra? ¿Qué lecciones nos enseña esto? Tras las frías cifras de las estadísticas de Mauthausen, se escondían rostros, historias, sueños interrumpidos. Más de 190.000 personas
pasaron por este campo entre 1938 y 1945. Cada una tenía un nombre, una familia, una vida antes de convertirse en un simple número cosido en una prenda a rayas. Los primeros prisioneros fueron alemanes, comunistas, socialistas, testigos de Jehová, delincuentes comunes. Karl Leitner, un trabajador austriaco arrestado por distribuir panfletos antinazis, llegó en agosto de 1938. Pensábamos que sería temporal, que pronto volveríamos a casa, recordó. Nunca imaginamos que algunos no volverían a ver a sus familias. Ernst Federn, psicoanalista austriaco e hijo del famoso Paul Federn, pasó 7 años en Mauthausen. Su observación científica documentó la destrucción psicológica que el sistema causaba. No solo querían matarnos, querían convertirnos en animales antes de morir. La deshumanización era parte del proceso. A medida que la guerra se expandía, llegaban prisioneros de toda Europa. François Bertrand, un combatiente de la resistencia francesa capturado en 1943, describió la diversidad cultural de los cuarteles. Éramos una Europa en miniatura, unida por el sufrimiento. Polacos, checos, rusos, franceses. Nuestros idiomas eran diferentes, pero nuestro miedo era universal. Los prisioneros soviéticos sufrieron una brutalidad particular. Considerados infrahumanos por la ideología nazi, recibían las peores tareas, la menor comida y el trato más cruel. Nikolai Petrov, un soldado del Ejército Rojo capturado en 1941, testificó: «Para los alemanes, ni siquiera éramos humanos, éramos menos que animales, solo mano de obra desechable». Los testigos de Jehová representaban una categoría única. Encarcelados por negarse a renunciar a su fe, podían ser liberados en cualquier momento. Solo tenían que firmar una declaración negando sus creencias religiosas. Franz Wolfart, un testigo encarcelado en 1939, explicó: «Muchos no entendían por qué no firmábamos el documento. Pero nuestra fe era lo único que nos quedaba. Era lo que nos mantenía humanos». Los homosexuales, marcados con triángulos rosas, sufrieron una doble persecución, del sistema oficial y de otros presos. Rudolf Brazda, uno de los últimos supervivientes de esta categoría, recordó: «Éramos invisibles incluso para nuestros compañeros de sufrimiento. Nadie hablaba de nuestro dolor, nadie registraba nuestra muerte. Éramos los olvidados entre los olvidados». Louis Hefliger documentó la situación de los niños en Mauthausen. Vi a niños de 12 y 13 años trabajando como adultos. Sus rostros ya no tenían la expresión de los niños. El campo les robó no solo la vida, sino también la infancia. Muchos de estos niños eran huérfanos de guerra o hijos de presos políticos. Los intelectuales crearon una resistencia cultural invisible. Simon Wiesenthal organizó universidades secretas donde los profesores impartían conferencias clandestinas para mantener activas las mentes. Sabíamos que si perdíamos nuestra capacidad de pensar, de aprender, ellos habrían triunfado por completo, escribió en sus memorias. Hans Marschalek, un joven austriaco que se convirtió en el cronista no oficial de Mauthausen, arriesgó su vida registrando nombres, fechas y detalles de las atrocidades. Ocultó documentos en lugares secretos y creó una red de información entre los prisioneros. Su dedicación preservó la memoria de miles de personas que, de otro modo, habrían sido olvidadas para siempre. La solidaridad entre los presos era la única forma posible de resistencia. Joseph Kohlhofer, un campesino austriaco, la describió: «Compartíamos nuestro pan cuando no teníamos nada. Apoyábamos a los más débiles. Era nuestra única arma contra la deshumanización que querían imponernos». Las diferencias nacionales desaparecieron gradualmente ante el sufrimiento compartido. Pierre-Serge Chumov, un francés que sobrevivió a Mauthausen, observó: «Aprendí polaco, alemán, ruso, no por curiosidad intelectual, sino por necesidad de supervivencia. Los idiomas se mezclaban en los barracones como lágrimas en un patio». Los prisioneros desarrollaron códigos secretos de comunicación. Un toque en el hombro significaba: «Cuidado, se acerca un guardia».
Una forma específica de doblar la ropa indicaba reunión secreta esta noche. Estas sencillas señales salvaron cientos de vidas, permitiendo advertir sobre la selección de los ejecutados o la distribución clandestina de alimentos. La religión adoptó formas creativas. Los católicos rezaban en silencio durante el trabajo. Los judíos observaban el Shabbat discretamente. Los musulmanes rezaban mirando hacia donde creían que estaba la Meca. Esta resistencia espiritual, invisible para los guardias, mantenía viva la llama de la humanidad que el sistema intentaba extinguir. ¿Cómo lograron estas personas mantener su dignidad en condiciones diseñadas para destruirla? Comparte tu opinión. La enfermería de Mauthausen ocultó algunos de los crímenes más horrendos cometidos en nombre de la ciencia. Los médicos de las SS convirtieron el juramento médico en una cruel farsa, utilizando a los prisioneros como conejillos de indias en experimentos que contradecían cualquier concepto de ética médica o humanidad básica. El doctor Aribert Heim, conocido como el Doctor Muerte, llegó a Mauthausen en 1940 con prestigiosas credenciales médicas. Graduado de la Universidad de Viena, podría haber dedicado su vida a salvar vidas. En cambio, optó por torturarlas en nombre de una perversa curiosidad científica. Heim desarrolló una obsesión por estudiar la agonía humana. Inyectaba sustancias químicas directamente en el corazón de los prisioneros para cronometrar diferentes tipos de muerte. Gasolina, fenol, Evipan. Probaba sistemáticamente venenos para determinar cuál causaba el sufrimiento más prolongado. Para él, los gritos de dolor eran datos científicos. Los experimentos de resistencia al frío fueron particularmente brutales. Los prisioneros fueron sumergidos en agua helada durante horas mientras los médicos registraban los estadios de hipotermia. El doctor Sigmund Rascher, quien realizó experimentos similares, lo justificó diciendo: «Estamos salvando la vida de pilotos alemanes que se estrellan en aguas árticas». La ciencia se había convertido en sirviente de la guerra y la crueldad. El doctor Eduard Krebsbach supervisó experimentos de esterilización masiva. Las prisioneras eran sometidas a intensa radiación en sus órganos reproductivos. Los hombres recibían inyecciones que les causaban una esterilización permanente. Oficialmente, se trataba de investigación demográfica. En realidad se trataba de un genocidio biológico sistemático. La colección de esqueletos para la colección racial de Hans F. K. Günther representó una de las perversiones más macabras de la medicina. Los prisioneros eran seleccionados por sus características físicas específicas, ejecutados y sus esqueletos enviados a universidades alemanas. Respetables profesores universitarios colaboraron en esta profanación científica. Los experimentos farmacológicos convirtieron a los prisioneros en conejillos de indias para la industria farmacéutica alemana. Empresas como Bayer y Hoechst suministraron medicamentos experimentales que se probaron sin consentimiento en prisioneros enfermos. No existían protocolos de seguridad, solo curiosidad por los efectos de las nuevas sustancias en los humanos. El doctor Heinrich Gross realizó experimentos neurológicos con niños con discapacidades mentales. Extrajo cerebros de niños vivos para estudiar anomalías genéticas. Su investigación se publicó en prestigiosas revistas médicas alemanas. La comunidad científica aplaudió el trabajo basado en el asesinato de inocentes. La experimentación con enfermedades infecciosas convirtió a Mauthausen en un laboratorio de horrores biológicos. Los prisioneros eran infectados deliberadamente con tuberculosis, hepatitis y tifus. Los médicos estudiaban la progresión de las enfermedades sin administrarles tratamiento. La investigación médica se convirtió en un arma de tortura prolongada. El doctor Karl Klauberg desarrolló técnicas de esterilización mediante inyecciones químicas en el útero. Sus pacientes sufrían un dolor agonizante durante y después de los procedimientos. Klauberg veía a cada mujer como una oportunidad para perfeccionar métodos de esterilización masiva para su aplicación en poblaciones indeseables. Los experimentos de presión atmosférica simularon condiciones de gran altitud para ayudar a los pilotos alemanes.
Los prisioneros fueron colocados en cámaras de descompresión hasta que sus pulmones explotaron o murieron por embolia gaseosa. El doctor Rascher filmó las muertes para su posterior análisis científico. La colaboración de las universidades alemanas legitimó académicamente estos crímenes. Profesores de medicina recibieron muestras de órganos humanos extraídos de prisioneros vivos. Se escribieron tesis doctorales basadas en investigaciones realizadas en campos de concentración. La élite intelectual alemana se hizo cómplice del genocidio. Los registros médicos se conservaban con precisión científica. Cada experimento se documentaba, cada muerte se registraba, cada procedimiento se fotografiaba. Esta documentación obsesiva sería crucial para los juicios de posguerra, pero también reveló la mentalidad burocrática que había transformado el asesinato en una metodología científica. Nos veían como ratas de laboratorio, testificó Helga Pollack, sobreviviente de experimentos médicos. No éramos personas con miedo, dolor ni esperanza, solo éramos material de investigación. Nuestra humanidad era incómoda para su ciencia. ¿Cómo se convirtieron en torturadores profesionales dedicados a salvar vidas? ¿Qué opinas al respecto? En Mauthausen, la resistencia no se materializó en revoluciones armadas ni en huidas espectaculares. Fue una resistencia silenciosa, imbuida de la vida cotidiana mediante actos de humanidad que desafiaban el sistema de deshumanización total. Cada gesto de solidaridad era un acto revolucionario contra la maquinaria de muerte alemana. Hans Marschalek, un joven socialista austriaco, transformó la preservación de la memoria en una forma de resistencia. Arriesgando su vida a diario, registró nombres, fechas, métodos de ejecución y lugares de entierro. Creó una red de información secreta que documentó crímenes que los alemanes pretendían ocultar para siempre. Sabía que quizá no sobreviviría, recordó Marschalek después de la guerra, pero alguien tenía que dejar constancia de lo que estaba sucediendo. Cada nombre preservado era una victoria contra el olvido que querían imponer. Sus registros clandestinos serían fundamentales para los juicios por crímenes de guerra. La resistencia adoptó formas aparentemente pequeñas y cotidianas. Compartir comida cuando no quedaba nada. Cargar a un compañero exhausto de vuelta de la cantera. Susurrar palabras de aliento durante el pase de lista. Estos simples actos mantuvieron viva la humanidad que el sistema intentaba destruir. Pierre-Serge Chumov organizó una universidad clandestina, donde los intelectuales encarcelados mantenían vivo el conocimiento. Los profesores impartían conferencias secretas sobre literatura, matemáticas e historia. Sabíamos que si dejábamos morir nuestras mentes, habrían triunfado por completo, explicó. Era una resistencia cultural contra la brutalización total. Los saboteadores silenciosos trabajaban en las fábricas de armamento vinculadas a Mauthausen. Las herramientas se rompían accidentalmente. Las mediciones de los componentes de las bombas eran incorrectas y las máquinas eran defectuosas al producir piezas inservibles. Franz Dahlem estimó que el sabotaje clandestino redujo la producción entre un 30% y un 40%. La resistencia religiosa adoptó formas creativas y valientes. El padre Johann Leudel celebraba misas secretas con pan robado de la cocina del campamento. El rabino David Kahane organizaba observancias clandestinas del Shabbat. El imán Hussein al-Husseini dirigía discretas oraciones musulmanas. La fe se había convertido en un arma contra la desesperación. Vi a comunistas ayudando a sacerdotes católicos, a judíos compartiendo comida con antisemitas, a intelectuales cuidando a campesinos analfabetos, documentó Luis Hefliger, delegado de la Cruz Roja. El sufrimiento común destruyó barreras que parecían imposibles de romper. Las madres del campo eran mujeres que adoptaban huérfanos y jóvenes prisioneros. Al no tener hijos propios en el campo, canalizaban su instinto maternal para proteger a los más vulnerables. Cocinaban comida extra, remendaban ropa rota y ofrecían consuelo emocional cuando el mundo parecía haberse acabado. La red clandestina de información permitía avisar con antelación sobre las selecciones para la ejecución, los traslados a campos de exterminio
y la llegada de transportes especiales. Un sistema de señales discretas, una toalla colgada de cierta manera, una disposición específica de los utensilios, salvó cientos de vidas mediante advertencias silenciosas. Joseph Cole desarrolló un sistema de mensajeros humanos que transportaban mensajes entre las diferentes secciones del campo. Los prisioneros con acceso a diversas áreas, médicos, carpinteros, cocineros, servían como enlaces de comunicación. Algunos mensajes incluso llegaban a familiares en el extranjero, rompiendo así el aislamiento total impuesto por los alemanes. La resistencia cultural incluyó la preservación de canciones, poemas y cuentos tradicionales. Los grupos nacionales mantuvieron vivas sus tradiciones mediante recitaciones secretas. Poetas como Jean Cayrol crearon versos clandestinos que circularon entre los prisioneros. El arte se había convertido en una forma de mantener viva la llama de la civilización. La bolsa clandestina de Mauthausen era un sistema de trueque que eludía el control alemán. Cigarrillos, botones, jabones, trozos de tela. Todo tenía valor en una economía paralela que operaba mediante señales y códigos incomprensibles para los guardias. Simon Wiesenthal organizó sesiones de tribunal psiquiátrico donde los presos juzgaban simbólicamente a sus captores. Enumeramos los crímenes, reunimos pruebas y emitimos veredictos, recordó. Sabía que algún día tribunales de verdad juzgarían a estos hombres. Nuestra documentación sería crucial para la justicia futura. El doctor Józef Kretz, médico polaco prisionero de guerra, creó una enfermería real paralela a la oficial. Utilizando conocimientos médicos y medicamentos de contrabando, atendió en secreto a prisioneros enfermos. Salvó decenas de vidas mediante diagnósticos encubiertos que ocultaban las enfermedades de aquellos seleccionados por los alemanes para su exterminio. ¿Cómo se han convertido simples actos de humanidad en armas contra la deshumanización? ¿Cuál es tu opinión? 5 de mayo de 1945. El silencio sobre Mauthausen era diferente del silencio de terror que había dominado el campo durante 7 años. Era el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las torres de vigilancia estaban vacías, las puertas abiertas, pero pocos prisioneros tenían la energía para celebrar. Muchos estaban demasiado cerca de la muerte para comprender que la libertad finalmente había llegado. El sargento Albert J. Kosiek, de la 11ª División Blindada de EEUU, fue uno de los primeros soldados en entrar en Mauthausen. Su relato refleja la conmoción. Nada me preparó para lo que vi. Montañas de cadáveres, prisioneros que parecían esqueletos andantes, el olor a muerte por todas partes. Fue como entrar al infierno. Los últimos comandantes del campo habían huido durante la noche. Franz Ziereis intentó escapar disfrazado de soldado raso, pero fue capturado días después. Georg Bachmeier prefirió el suicidio a ser capturado. Muchos guardias simplemente abandonaron sus puestos, dejando atrás a aproximadamente 110.000 prisioneros en condiciones desesperadas. Louis Hefliger, delegado de la Cruz Roja Suiza, había negociado en secreto con los estadounidenses para evitar la destrucción del campo. Ziereis había recibido órdenes de eliminar a todos los prisioneros antes de la llegada de los aliados. La intervención de Hefliger salvó miles de vidas en los últimos días de la guerra. Cuando vi los primeros tanques estadounidenses, no podía creerlo, escribió Hans Marschalek. 7 años esperando este momento y cuando llegó, estaba casi demasiado débil para comprenderlo. La libertad parecía irreal después de tanto tiempo. Los soldados estadounidenses se enfrentaron a un desafío médico sin precedentes. El doctor Marcus J. Smith, médico militar, documentó: más del 60% de los prisioneros se encontraban en estado crítico. Muchos pesaban menos de 16 kilos. Varios murieron de shock al ver a sus liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción. El proceso de rehabilitación fue lento y doloroso. Los prisioneros que habían sobrevivido a los horrores del campo ahora se enfrentaban al reto de volver a ser humanos. Algunos no podían aceptar la comida normal. Sus estómagos, contraídos por años de inanición, rechazaban las comidas adecuadas. Era libre,
¿Pero para qué?, describió Pierre-Serge Chumov la ambivalencia de la libertad. Mi familia había sido asesinada, mi hogar destruido, mi vida anterior borrada. La libertad parecía una palabra vacía cuando no quedaba nada a lo que regresar. Los soldados estadounidenses documentaron sistemáticamente los crímenes para preservar las pruebas para futuros juicios. Fotografiaron montañas de cadáveres, registraron testimonios y recopilaron documentos. Esta documentación sería crucial en los juicios de Nuremberg y los procedimientos posteriores. Simon Wiesenthal encontró entre los documentos guardados listas detalladas de criminales que había recopilado en secreto durante años de trabajo de campo. Mi resistencia silenciosa se ha convertido en prueba legal, explicó. Cada nombre preservado se ha convertido en una acusación formal contra criminales de guerra. La búsqueda de los criminales comenzó de inmediato. Franz Ziereis fue capturado herido y murió durante el interrogatorio, confesando los crímenes con todo detalle. El doctor Aribert Heim logró huir a Sudamérica, donde vivió impunemente durante décadas. Muchos otros se escondieron entre refugiados o adoptaron identidades falsas. El regreso a la vida civil fue traumático para muchos sobrevivientes. El mundo seguía su curso normal mientras nosotros vivíamos un infierno, recordó Joseph Kohlhofer. La gente quería olvidar rápidamente la guerra. Nuestro dolor no encajaba con el optimismo de la reconstrucción. La Austria de la posguerra tuvo dificultades para aceptar su responsabilidad en Mauthausen. Muchos austriacos preferían verse como víctimas de la ocupación alemana, no como colaboradores del genocidio. El campo no se convirtió en monumento conmemorativo hasta 1949, tras la persistente presión internacional. Las cicatrices físicas eran evidentes: cuerpos esqueléticos, dedos amputados por congelación, pulmones dañados por el polvo de la cantera. Pero las cicatrices psicológicas eran más profundas. Pesadillas, pánico en espacios cerrados, incapacidad para confiar en las figuras de autoridad, traumas que durarían décadas. Mauthausen nos cambió para siempre, estudió Ernst Federn, el psicoanalista superviviente. Aprendimos a vivir con miedo constante, a no bajar la guardia nunca del todo. Esta hipervigilancia se convirtió en parte de nuestra identidad. ¿Cómo se reconstruye una vida tras experimentar lo peor de la humanidad? Comparte tu opinión. Hoy Mauthausen reposa tranquilamente en las colinas austriacas, transformado en monumento conmemorativo y museo. Pero las piedras de granito que aún marcan el lugar transmiten ecos que se resisten a ser silenciados. Cada visitante que cruza las puertas de hierro donde está grabado Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, camina sobre un terreno que absorbió el sufrimiento de más de 190.000 personas. El proceso de construcción de la memoria fue largo y controvertido. Austria prefirió olvidar rápidamente su papel en el genocidio, promoviendo la narrativa de que fue la primera víctima de Hitler. Solo en 1988, 50 años después de la anexión, el país reconoció oficialmente su responsabilidad y colaboración con el régimen alemán. Hans Marschalek dedicó su vida de posguerra a preservar la verdad sobre Mauthausen. Trabajó incansablemente para localizar e identificar a los criminales, recopilar pruebas y organizar testimonios. Su archivo personal se convirtió en la base de la documentación histórica del campo. Falleció en 2011, a los 96 años, advirtiendo aún sobre los peligros del olvido. Simon Wiesenthal transformó su experiencia en Mauthausen en una cruzada global por la justicia. Su centro de documentación localizó a más de 1.100 criminales de guerra nazis. Justicia, no venganza, era su lema. Creía que el procesamiento legal de los criminales era esencial para la sanación de la sociedad. Los juicios de posguerra se enfrentaron a desafíos singulares. ¿Cómo juzgar crímenes sin precedentes legales? ¿Cómo castigar actos que desafiaban la comprensión humana normal? Franz Ziereis murió antes del juicio, pero cientos de criminales se enfrentaron a tribunales internacionales y nacionales en las décadas siguientes. El doctor Aribert Heim se convirtió en un símbolo de justicia injusta. Huyó a Egipto en 1962,
donde vivió bajo una identidad falsa hasta su muerte en 1992. Nunca fue juzgado por los experimentos médicos que realizó. Su impunidad frustró a los sobrevivientes que esperaban verlo rendir cuentas por sus crímenes. La educación se ha convertido en un arma contra el negacionismo. Los programas escolares obligatorios llevan a jóvenes austriacos y alemanes al Memorial de Mauthausen. El objetivo no es cultivar la culpa, sino desarrollar una conciencia crítica sobre cómo las democracias pueden degenerar en dictaduras genocidas. Los últimos supervivientes de Mauthausen están muriendo. Ernst Federn falleció en 2007 a los 103 años. Pierre-Serge Chumov falleció en 2010. Louis Hefliger, el delegado de la Cruz Roja que salvó el campo de la destrucción final, falleció en 2003. Con cada muerte, perdemos testigos vivos que conectaron directamente el presente con el pasado. Las lecciones de Mauthausen trascienden su contexto histórico específico. Este campo demuestra cómo las burocracias pueden convertirse en instrumentos de opresión, cómo la gente común puede transformarse en criminales y cómo sociedades enteras pueden volverse cómplices de atrocidades por su pasividad. La relevancia contemporánea es inquietante. Los campos de detención en diversas partes del mundo evocan aspectos de Mauthausen: trabajos forzados, condiciones inhumanas, deshumanización sistemática de grupos específicos. La geografía del horror ha cambiado, pero los mecanismos psicológicos y sociales siguen siendo sorprendentemente similares. La negación del Holocausto representa una amenaza constante para la memoria de Mauthausen. Los pseudohistoriadores intentan minimizar, relativizar o negar por completo los crímenes documentados. Esta es una batalla por la verdad histórica que exige vigilancia constante y educación basada en la evidencia. La digitalización de los archivos de Mauthausen ha democratizado el acceso a la documentación histórica. Investigadores de todo el mundo pueden ahora acceder a testimonios, documentos y fotografías que antes estaban restringidos a unos pocos especialistas. Esta accesibilidad fortalece la preservación de la memoria frente a intentos de falsificación o negación. Las familias de las víctimas continúan buscando información sobre sus familiares desaparecidos. El Servicio Internacional de Búsqueda, con sede en Bad Arolsen, procesa anualmente miles de solicitudes de descendientes que buscan información sobre sus antepasados que pasaron por Mauthausen. Cada documento encontrado representa una vida restaurada en la memoria familiar. El Memorial de Mauthausen recibe más de 300.000 visitantes al año. Entre ellos, muchos jóvenes buscan comprender cómo su propia sociedad pudo haber perpetrado tales crímenes. La educación conmemorativa no consiste en cultivar la culpa colectiva, sino en desarrollar anticuerpos democráticos contra el autoritarismo futuro. Hans Marschalek escribió: «Nuestro deber no es solo recordar a los muertos, sino también asegurar que los vivos aprendan». Cada joven que sale de Mauthausen con una mejor comprensión de los peligros del odio y la indiferencia hace que el sufrimiento de los muertos sea un poco menos inútil. El recuerdo de Mauthausen no se limita al pasado, es una advertencia para el presente y una responsabilidad para el futuro. En cada decisión política que tomamos, en cada momento en que decidimos hablar o callar ante la injusticia, llevamos las lecciones de esas piedras grises que una vez resonaron con gritos que nadie debería haber escuchado. El video que se reproduce en su pantalla ahora mismo revela una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. La historia prohibida del campo nazi, que sobrepasó todos los límites de la crueldad. Mauthausen no es un simple documental histórico, sino una profunda inmersión en una realidad que durante décadas ha sido silenciada, minimizada e incluso negada. Mauthausen no era como Auschwitz-Birkenau, famoso por sus cámaras de gas. Tampoco era como Treblinka, conocido por la velocidad de su exterminio. Mauthausen era algo diferente, y en cierto modo aún más cruel. Una máquina de trabajo esclavo que mataba lentamente, extrayendo hasta la última gota de vida útil antes de desechar a sus prisioneros como objetos rotos. Al ver este relato, presenciará historias que casi se perdieron para siempre.
Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Mauthausen permaneció a la sombra de otros campos de concentración más conocidos. La propia Austria, el país donde se ubicaba el campo, prefirió presentarse como la primera víctima de Hitler, no como un colaborador activo del genocidio. Este silencio no fue accidental, fue una decisión política y social. A la sociedad austriaca de posguerra le resultaba más cómodo olvidar que los ciudadanos comunes habían trabajado como guardias, administradores y técnicos en Mauthausen. Era más fácil fingir que las piedras de granito que decoraban los monumentos vieneses no habían sido extraídas con sangre y sufrimiento. El documental que están viendo rompe este silencio de una manera valiente y necesaria. Cada testimonio presentado representa años de investigación meticulosa, entrevistas con sobrevivientes que ya no están con nosotros y la valentía de enfrentar verdades incómodas sobre la capacidad de la humanidad para el mal. Al ver las imágenes de las canteras de granito, donde los prisioneros trabajaron hasta la muerte, se ven más que paisajes. Se ve el lugar donde la eficiencia alemana se aplicó al sufrimiento humano. Cada bloque de piedra extraído costó vidas. Cada cuota cumplida representaba cuerpos exhaustos más allá de los límites humanos. Los relatos de los sobrevivientes que escuchan no son meros recuerdos individuales. Son testimonios históricos de inestimable valor. Hans Marschalek, cuyo nombre escucharon en el video, dedicó toda su vida después de la guerra a documentar cada crimen, cada nombre, cada fecha. Sabía que si no preservaba esta información, los futuros negacionistas dirían que nada de esto ocurrió. Simon Wiesenthal, otro nombre mencionado en el documental, transformó su experiencia en Mauthausen en una cruzada global por la justicia. Su centro de documentación localizó a más de 1.100 criminales de guerra nazis. Cada nombre encontrado, cada juicio celebrado, cada condena obtenida fue una victoria de la memoria sobre el olvido. Pero este video no solo trata del pasado, trata del presente y el futuro. Las lecciones de Mauthausen resuenan de forma escalofriante en nuestro mundo actual. Campos de detención en diferentes países, trabajo esclavo disfrazado de política migratoria, deshumanización sistemática de grupos específicos. Los mecanismos que hicieron posible Mauthausen no desaparecieron en 1945. Al ver en el documental cómo personas comunes se transformaron en perpetradores de crímenes contra la humanidad, te encuentras ante un espejo inquietante. Franz Ziereis, el comandante de Mauthausen, no era un monstruo nacido del mal. Era un vendedor de clase media que vio en el nazismo una oportunidad de ascenso social. El doctor Eduard Krebsbach no fue un sádico desde la infancia. Era un médico de profesión que eligió usar sus conocimientos para matar en lugar de curar. Esta normalización del mal es quizás la lección más importante que nos enseña Mauthausen. El genocidio no lo cometen solo psicópatas, sino principalmente gente común que toma decisiones morales equivocadas en momentos cruciales. Las burocracias que deberían proteger a los ciudadanos pueden convertirse en instrumentos de opresión. Los profesionales que juraron ayudar pueden convertirse en torturadores. El video que estás viendo también destaca algo que a menudo se olvida: la resiliencia. En medio del horror absoluto, los presos mantuvieron su humanidad mediante simples actos de solidaridad, compartiendo un trozo de pan cuando tenían hambre, cargando a un compañero exhausto, susurrando palabras de aliento durante la tortura del pase de lista. Esta resistencia silenciosa fue tan importante como la resistencia armada. Cada gesto de humanidad era un acto revolucionario contra un sistema diseñado para destruir la dignidad humana. Cuando los presos organizaron universidades clandestinas para mantener vivo el conocimiento, afirmaban que la cultura y la educación son más fuertes que la brutalidad. Las madres del campo mencionadas en el documental, mujeres que adoptaron huérfanos y jóvenes prisioneros, demostraron que ni siquiera las condiciones más extremas pueden destruir por completo el instinto humano de cuidar a los más vulnerables. Sus actos de maternidad colectiva mantuvieron viva la llama de la civilización
cuando todo parecía perdido. El documental tampoco elude la complejidad moral de los campos de concentración. Los capos, prisioneros que supervisaban a otros prisioneros, se enfrentaron a dilemas éticos imposibles. Algunos se volvieron brutales para sobrevivir, otros utilizaron su posición para proteger a sus camaradas. No hay respuestas sencillas cuando se trata de juicio moral en situaciones extremas. La liberación de Mauthausen, mostrada al final del video, no fue un final feliz al estilo Hollywood. Para muchos sobrevivientes, la libertad llegó demasiado tarde. Sus familias habían sido asesinadas, sus hogares destruidos, sus vidas pasadas borradas. La reconstrucción psicológica sería un proceso que duraría décadas cuando fuera posible. El doctor Marcus J. Smith, el médico militar estadounidense cuyo testimonio escucharon, describió la liberación como uno de los momentos más desgarradores de su carrera. Salvar a personas que literalmente se morían de hambre requería atención médica especializada. Muchos prisioneros murieron en los días posteriores a la liberación simplemente porque sus cuerpos no se adaptaron a la alimentación normal. La búsqueda de criminales de guerra tras la liberación reveló otro aspecto inquietante. Muchos perpetradores simplemente desaparecieron entre la población civil. El doctor Aribert Haim, el doctor Muerte mencionado en el documental, logró huir a Egipto, donde vivió con impunidad hasta su muerte, por causas naturales en 1992. Su impunidad representa miles de otros casos donde nunca se hizo justicia. Este documental llega en un momento particularmente relevante de la historia mundial. La negación del Holocausto está resurgiendo en diversas partes del mundo, amplificada por las redes sociales y la polarización política. Cada visualización de este video es un acto de resistencia contra este intento de borrar la verdad histórica. La digitalización de los archivos de Mauthausen, mencionada en el vídeo, democratizó el acceso a la documentación, pero también facilitó los intentos de falsificación. Es crucial que documentales como este, basados en pruebas sólidas y testimonios verificables, se sigan produciendo y visualizando. Los 300.000 visitantes anuales que recibe actualmente el Memorial de Mauthausen son una señal esperanzadora. Cada joven que recorre los mismos senderos por donde los prisioneros cargaban bloques de granito recibe una educación que ningún libro puede proporcionar. Aprende que la democracia es frágil y necesita ser protegida activamente. Pero esta educación solo funciona si la gente mantiene el interés en saber la verdad. Ahí es donde tu participación se vuelve crucial. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que se comparte este video, amplía su alcance. Ayuda a garantizar que las voces de los sobrevivientes que ya no están con nosotros sigan resonando. La pregunta que planteó Hans Marschalek, citada al final del documental, sigue vigente hoy. ¿Cómo garantizamos que las lecciones de Mauthausen sigan siendo relevantes para las generaciones que nunca conocieron a sobrevivientes ni testigos directos? La respuesta está parcialmente en su pantalla ahora mismo. Este video representa horas de investigación, edición y producción. Cada detalle fue verificado, cada testimonio comprobado, cada imagen contextualizada. Es periodismo histórico serio en una era de información superficial y sensacionalismo. Al terminar de ver la película, tendrás una responsabilidad, no solo la responsabilidad pasiva de nunca olvidar, sino la responsabilidad activa de asegurar que otros también conozcan esta historia. En cada conversación sobre derechos humanos, en cada debate político, en cada momento que presencies discriminación o deshumanización, llevarás contigo las lecciones de Mauthausen. El granito extraído de Mauthausen aún adorna monumentos en diversas ciudades europeas. Cada vez que pases por uno de estos monumentos, recordarás que la belleza de la arquitectura no borra el sufrimiento de su origen. Esta memoria material es importante, pero la memoria humana preservada en documentales como este es aún más crucial. Las piedras de granito de Mauthausen resisten el tiempo y los elementos. Al igual que el recuerdo que representan, se niegan a ser borradas. Y mientras haya quienes observen, aprendan y compartan estas historias,
Las voces de quienes murieron allí seguirán resonando, no como fantasmas del pasado, sino como guardianes del futuro. Su decisión de ver este documental hasta el final es más que un simple entretenimiento educativo. Es un acto político de preservación de la memoria. Es una declaración de que la verdad histórica importa. Es una promesa silenciosa de que Mauthausen y todos los lugares como este nunca serán olvidados mientras usted pueda hacer algo para evitarlo. El video termina, pero la responsabilidad continúa. Cada visualización es una victoria contra el olvido. Cada me gusta es un voto a favor de la verdad histórica. Cada comentario contribuye a mantener vivo el diálogo sobre los derechos humanos. Y cada vez que se comparte, es una semilla que se siembra en la conciencia de alguien que aún no conoce esta historia. Mauthausen no puede ser una simple curiosidad histórica archivada en el pasado. Debe ser una lección viva, una advertencia constante, una brújula moral para las decisiones que tomamos hoy. El documental que acaban de ver es una invitación a asumir esta responsabilidad con dignidad y valentía.